En ese momento, Asterisco Isabella aprovechó la oportunidad para tomar el control absoluto de la empresa. Con voz firme y sonrisa calculada, comenzó a presumir de su talento, asegurando que su capacidad para los negocios superaba con creces la de cualquier otra persona. Juraba que, bajo su liderazgo, las ganancias subirían como la espuma. Asterisco Álvaro, completamente cegado por su encanto y las palabras dulces que siempre sabía usar, decidió confiar en sus promesas sin sospechar nada. Ahora que esa zorra de Asterisco Claudia ya no está, dijo Asterisco Carmen, su madre, con una sonrisa de triunfo, nadie podrá impedir que entres oficialmente en la familia. Asterisco Isabella rió con satisfacción, pero una voz fría resonó a su lado. Isabella, ¿cómo pudiste ser tan impulsiva? Si no hubiéramos llegado a tiempo tu madre y yo, ¿de verdad habrías matado a Álvaro? Isabella frunció el ceño, molesta, mordiéndose el labio inferior. Tenía miedo de que fuera a entregarse a la policía, por eso perdí el control, pero admito que usted fue brillante, señora Carmen. Inventar la historia de que Claudia había fingido su muerte y escapado con otro hombre, fue el plan perfecto. Nadie volvió a dudar de nosotros. Desde entonces, Asterisco Álvaro comenzó a deteriorarse lentamente, sus noches se volvieron interminables. Atormentadas por pesadillas terribles, despertaba empapado en sudor, gritando mi nombre, creyendo escuchar mi voz en la oscuridad. A veces me preguntaba si de verdad era yo quien lo visitaba en sueños. Lo pensé durante mucho tiempo. Quise vengarme de ellos, hacerles sentir el miedo que yo sentí, como en esas películas de terror donde el espíritu regresa para ajustar cuentas, pero la muerte me enseñó que eso no existe. Cuando una vida se apaga, el alma entra en otro plano. No hay forma de tocar el mundo de los vivos, no puedes arrebatar vidas, ni meterte en sus sueños, ni siquiera encender un fuego espectral. Por eso, cuando los vivos dicen ni muerta te perdonaré, no saben lo que dicen. Desde el más allá, todo eso es solo silencio. Entonces, ¿por qué Asterisco Álvaro tenía esas pesadillas horribles? ¿Por qué estaba perdiendo peso, sin poder comer ni dormir, como si algo lo devorara por dentro? La razón era sencilla. En este mundo no hay fantasmas. Los verdaderos monstruos viven dentro del corazón humano. El alma no asusta, lo que realmente atormenta es la culpa. Esa conciencia sucia que se niega a olvidar. Los malos actos no desaparecen, te siguen, te persiguen, te miran desde el espejo. Así estaba él, prisionero de su propio remordimiento, aunque nunca lo admitía. Sabía perfectamente lo que había hecho, sabía que me había traicionado, y esa culpa, aunque intentara esconderla bajo el orgullo, lo consumía cada día un poco más. Ese colapso emocional fue justo lo que Asterisco Isabella había planeado desde el principio. Antes de morir, yo manejaba casi todos los asuntos importantes de la empresa. Asterisco Álvaro solo tenía que firmar al final de cada documento, sin preocuparse por los detalles. Pero después de mi desaparición, la compañía perdió su columna vertebral. Fue entonces cuando Asterisco Isabella dio su gran paso. Con una seguridad impresionante, se colocó al frente del equipo y se presentó como la nueva líder. Empezó visitando mi antigua oficina, entró sin permiso, revisó cada cajón, cada carpeta. Después, comenzó su campaña de desprestigio. Usó programas de edición para falsificar imágenes y videos. Mostró supuestas grabaciones donde yo aparecía con otros hombres, insinuando infidelidad. Afirmó que todo provenía de archivos ocultos que había encontrado en mi computadora personal. Y no solo eso, sobornó a los contadores para alterar los informes financieros. En los nuevos documentos, parecía que yo había estado desviando dinero de la empresa. Me pintó como una ladrona sin escrúpulos, capaz de traicionar a mi propio esposo. Incluso inventó que yo había huido del país llevándome una fortuna. Cuando esas mentiras llegaron a los oídos de Asterisco Álvaro, su ira explotó. Gritó mi nombre con rabia. Claudia, cuando te encuentre, te arrancaré la piel. Vociferó, fuera de sí. Tomó mi urna con las cenizas y la arrojó contra el suelo. El sonido del golpe, el crash seco, se extendió por toda la habitación. Los fragmentos se esparcieron como pedazos de su propia conciencia. Y aún así, no fue suficiente para calmar su rabia. Tomó las cenizas y las arrojó por el inodoro, riendo de una manera enfermiza. Ahora sí, ya no existes, murmuró. Mientras tanto, Asterisco Isabella observaba la escena con una sonrisa fría. Su mirada se llenaba de ambición y deseo. Era como un lobo hambriento oliendo sangre. Uno a uno, fue despidiendo a todos los ejecutivos que alguna vez trabajaron a mi lado. Cualquiera que se atreviera a cuestionar sus decisiones era eliminado sin piedad. En poco tiempo,
Toda la empresa se convirtió en su reino, se convirtió en una dictadora. Los informes que le presentaba a Álvaro cada mañana eran un tejido de mentiras bien diseñadas. Cada número, cada palabra, estaba calculada para mantenerlo engañado. En realidad, Asterisco Isabella era la verdadera parásita. Mientras fingía trabajar por la empresa, desviaba el dinero a sus propias cuentas, usando empresas fantasma, usaba facturas falsas, transferencias secretas. Incluso vendía propiedades a precios ridículamente bajos para ocultar el robo. El resultado era inevitable. La compañía se desplomaba día tras día, la quiebra era solo cuestión de tiempo, y Asterisco Álvaro, ciego de soberbia, no se daba cuenta de nada, seguía viviendo en su burbuja, convencido de que la fortuna seguía creciendo, se jactaba frente a todos, diciendo: ven, sin Claudia, estoy mucho mejor. Ella solo era un peso muerto. Sus palabras me provocaban una mezcla de tristeza y amargo sarcasmo. A veces pensaba que el universo era demasiado compasivo con ciertos hombres. Los días pasaron, y la debacle llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Una mañana, Don Manuel, su abuelo, lo llamó desde el extranjero. Álvaro, ¿qué está pasando con la empresa?, preguntó con voz temblorosa. Nada, abuelo, todo está bajo control, respondió él, intentando sonar tranquilo. Ah, sí, entonces explícame por qué los proveedores dicen que llevan meses sin cobrar, y por qué el banco afirma que los préstamos no se han pagado. Álvaro quedó mudo. Yo voy a revisar eso, abuelo. Tartamudeó antes de colgar. Condujo a toda prisa hasta la sede de la compañía. Lo que encontró lo dejó helado, las puertas cerradas con sellos judiciales. Isabella había declarado la bancarrota y desaparecido con todo el dinero. Intentó llamarla, pero su número ya no existía. Todo había terminado. Regresó a casa solo para descubrir que ni siquiera tenía techo. La villa que tanto amaba también había sido hipotecada por ella. El poderoso empresario Álvaro, el hombre que alguna vez lo tuvo todo, se quedó sin nada. Tal vez el destino sea irónico. Él, que me había dejado sin hogar, ahora dormía en un banco de parque. Sus antiguos amigos se apartaban, y los medios lo ridiculizaban, pero los verdaderos inocentes fueron los empleados que perdieron su trabajo por su ceguera. Afortunadamente, antes de morir, yo había creado un fondo de confianza para Don Manuel y Doña Rosa. Gracias a eso, su vejez al menos no estaría llena de miseria. Mientras tanto, Álvaro vagaba como un loco, buscándola, y un día, por fin, la encontró. Isabella estaba en un club nocturno, rodeada de hombres jóvenes, riendo, bailando, embriagada de placer y poder. El lugar estaba lleno de humo y música ensordecedora. De repente, una copa de vino tinto voló por el aire y se estrelló contra su cara. Álvaro se plantó frente a ella, furioso. Quiero una explicación. ¿Por qué me hiciste esto?, gritó. Isabella, con una sonrisa burlona, respondió: ¿y tú quién eres? No te conozco. Estoy sufriendo amnesia. No lo sabías. Tu amnesia es una farsa, igual que tu amor, rugió él. Ella se rió con desprecio, sus labios teñidos de vino. ¿Y qué vas a hacer ahora, Álvaro? Llorar. Y su risa resonó en todo el local, aguda, cruel, como el eco de un alma podrida. Isabella se rió con desprecio, los labios aún manchados de vino. ¿Y qué vas a hacer ahora, Álvaro? Llorar por mí, suplicar. El bar entero se volvió hacia ellos. Algunos grababan con sus teléfonos, otros reían, disfrutando del espectáculo. Álvaro temblaba de ira, con los puños apretados, los ojos rojos como brasas. Te di todo lo que tenía, gruñó. El dinero, la empresa, mi vida, y tú lo destruiste todo. Isabella se acercó lentamente, tan cerca que pudo sentir su aliento. Tú me diste lo que te sobró, no lo que valía, y ahora, por fin, todo es mío. Le lanzó una carcajada, luego le dio un empujón y se alejó entre los aplausos y las risas del público. El orgullo de Álvaro se hizo añicos. Salió del club tambaleándose, con el pecho apretado y las manos temblorosas. En la calle, la lluvia caía con fuerza, empapando su ropa y borrando el vino seco en su cara. Caminó sin rumbo durante horas, hasta que se desplomó en un callejón. Al día siguiente, su rostro apareció en los titulares: el empresario caído en desgracia, del lujo al abandono, el escándalo de la familia López, fraude, traición y ruina, el imperio que se derrumbó. Los periodistas no tuvieron piedad, las cámaras lo seguían por todas partes, como si fuera un animal herido. Las antiguas amistades desaparecieron, los socios lo demandaron,
Los bancos le cerraron las puertas y mientras tanto, Asterisco Isabella disfrutaba del dinero que había robado, publicaba fotos en redes sociales, playas, hoteles, joyas, copas de champán, en todas sonreía como una reina hasta que un día, una de esas fotos mostró demasiado, un reloj que solo Álvaro podía haberle regalado, fue suficiente para que las autoridades rastrearan la cuenta, las transferencias, las empresas fantasma, los documentos falsificados. Todo salió a la luz, la noticia corrió como fuego, el fraude millonario de Isabella. Cuando Asterisco Álvaro vio el noticiero, sintió algo parecido a alivio, por primera vez en meses, sonrió, al final, la justicia siempre llega, murmuró, aunque su voz sonó vacía. Esa noche, caminó hasta el río, el reflejo del agua se movía como un espejo roto. Pensó en Asterisco Claudia, en su risa, en su paciencia, en cómo siempre había creído en él incluso cuando no lo merecía. Se arrodilló al borde del muelle, con lágrimas cayendo en silencio. Perdóname, susurró, fui un idiota, si pudiera cambiar algo, lo haría todo distinto. Un viento frío sopló sobre el agua, el río seguía su curso, indiferente, la ciudad dormía, y con ella, su último resto de orgullo. Al día siguiente, los policías lo encontraron inconsciente en el mismo lugar, había intentado quitársela vida con pastillas, lo llevaron al hospital y sobrevivió, pero ya no era el mismo hombre, su cabello encaneció, su cuerpo se debilitó, su mirada se apagó. Durante meses vagó como un fantasma, sin casa, sin dinero, sin nadie que pronunciara su nombre con cariño. La gente lo veía en la calle y murmuraba, ¿no era ese el famoso empresario López? Que rápido cayó. Mientras tanto, Asterisco Isabella seguía fugándose de país en país, gastando lo que quedaba de su botín, pero la suerte no dura para siempre. Una noche, en un hotel de lujo en Dubái, fue arrestada, había usado pasaportes falsos, y la policía internacional ya la tenía en la mira. Cuando la noticia llegó a Asterisco Álvaro, estaba sentado en una cafetería de barrio, llevaba la misma ropa desde hacía días, con una barba desordenada y los ojos hundidos. Al leer el titular, Isabella Sánchez, arrestada por fraude internacional, soltó una carcajada amarga. Al final, hasta tú caíste, murmuró, qué ironía, pero el alivio duró poco. Cuando Isabella fue extraditada, ofreció una entrevista desde la cárcel y en ella, sin titubear, dijo, yo no hice nada sola, Álvaro fue mi cómplice, todo fue idea suya. Esa declaración lo destruyó. Las autoridades reabrieron su caso, los antiguos empleados, los medios, todos comenzaron a señalarlo otra vez. Las pocas puertas que aún quedaban abiertas se cerraron definitivamente. Una noche, regresó al edificio donde alguna vez estuvo su empresa. Las ventanas estaban rotas, el letrero arrancado. Se sentó en el suelo, donde antes había estado mi oficina. El eco de mi voz parecía seguir flotando en el aire. Álvaro, por favor, revisa los contratos, Álvaro, eso no está bien, Álvaro, confía en mí. Apretó los puños hasta hacerse sangrar. Perdóname, Claudia, susurró, perdóname por no haberte creído, pero ya era demasiado tarde. Los días siguientes fueron una mezcla de locura y culpa. Soñaba conmigo, hablaba solo, a veces creía verme en los reflejos de las ventanas. Cuando la policía finalmente lo citó a declarar, apareció con la mirada perdida y los labios resecos. Dijo una sola frase, yo también merezco castigo. El juez lo absolvió por falta de pruebas, pero la sociedad no lo absolvió. Fue rechazado en todas partes, lo llamaban el hombre maldito, el cómplice de Isabella, el fantasma del fraude. Nadie volvió a estrecharle la mano, ni siquiera su madre, Asterisco Doña Rosa, quiso recibirlo. Solo Asterisco Don Manuel, su abuelo, le ofreció refugio en una pequeña casa en las afueras. Vivió allí meses enteros, callado, enfermo, envejecido antes de tiempo. Hasta que un día, cuando la televisión anunció que Isabella había muerto en prisión, él se quedó mirando la pantalla sin reaccionar. Sus labios se movieron, apenas un susurro. Al final, todos pagamos. Esa noche, encendió una vela y la colocó junto a mi fotografía. El fuego tembló, como si el aire mismo respirara culpa. Luego se durmió en el sofá. Al amanecer, Asterisco Don Manuel lo encontró. Estaba frío, con una leve sonrisa en los labios. En su mano derecha, apretaba una carta dirigida a mí. Claudia, espero que donde estés, me hayas perdonado. Yo nunca podré perdonarme. Asterisco Don Manuel la leyó en silencio, con los ojos empañados. Luego la quemó, dejando que las cenizas se mezclaran con el aire. Tal vez, pensó, así el alma de su nieto pudiera descansar. Mientras tanto,
muy lejos, en otra ciudad, una joven pareja se tomaba de la mano frente a una clínica. Diego, el hombre de mirada serena, sonreía mientras ajustaba la bufanda alrededor del cuello de Claudia. ¿Lista para empezar de nuevo?, preguntó. Ella asintió, sonriendo con los ojos brillantes. Sí, esta vez todo será distinto. La vida, por fin, le estaba devolviendo lo que alguna vez le quitó, y en algún rincón del universo, quizá, una vieja deuda se había saldado al fin. Los días comenzaron a tener un ritmo tranquilo y cálido. Cada mañana, Diego llegaba con flores frescas y una sonrisa que iluminaba todo el cuarto. Claudia, que había pasado tanto tiempo viviendo entre sombras, volvió a reír. Era una risa suave, tímida al principio, pero poco a poco fue llenándose de vida. Don Manuel y Doña Rosa estaban felices de verla así. Después de tantas lágrimas, aquella casa por fin volvía a oler a café y a esperanza. Diego no era un hombre de palabras grandiosas, pero su manera de cuidarla lo decía todo. Sabía cuando ella necesitaba silencio, cuando una broma, cuando simplemente un abrazo. Una tarde, mientras paseaban por la plaza, él le dijo: «Sabes, a veces pienso que el destino esperó a que ambos nos rompiéramos para juntarnos». Claudia sonrió. Entonces fue un destino cruel, pero justo. Pasaron las semanas. Él la acompañaba a las revisiones médicas, la ayudaba con los medicamentos, la animaba a retomar su vida. Claudia volvió a escribir, a cocinar, incluso a reírse de sí misma. Empezó a creer, por primera vez en mucho tiempo, que la felicidad no era un milagro, sino una elección. Pero el pasado, como una sombra persistente, nunca desaparece del todo. Una noche, mientras cenaban, el timbre sonó. Diego fue a abrir la puerta y se encontró frente a un hombre demacrado, con la mirada perdida. El corazón de Claudia se detuvo un instante. Álvaro, su ropa estaba sucia, el cabello desordenado, las manos temblaban. «Necesito hablar contigo», dijo con voz ronca. «Solo un momento». Diego lo bloqueó en la entrada. «No tienes nada que hablar con ella». «Pero Claudia, aunque sentía miedo», dijo suavemente, «déjalo pasar». El silencio en la sala era denso, casi insoportable. Álvaro la miraba como si no pudiera creer que estuviera frente a él. «¿Estás viva?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pensé que nunca volvería a verte». Claudia asintió, tranquila, aunque por dentro sentía un temblor antiguo. «Sí, estoy viva, a pesar de ti». Él bajó la cabeza. «Lo sé, y no hay un solo día en que no me arrepienta». Pero cuando levantó la mirada, algo en su expresión cambió, una mezcla de rencor y desesperación. «Sin ti, todo se fue al infierno. Isabella me traicionó, me robó, y ahora todos me odian. Tú eras la única que me daba sentido». Diego dio un paso adelante, firme. «Basta, no vienes aquí a buscar perdón, vienes a buscar una excusa. Sal de esta casa». Álvaro lo ignoró. «Claudia, por favor, vuelve conmigo, podemos empezar de nuevo, prometo cambiar». Claudia lo miró largo rato, con los ojos llenos de algo que no era odio, sino cansancio. «Empezar de nuevo, no se puede construir sobre las ruinas de lo que destruiste». «Ya no hay amor, Álvaro, solo recuerdos». La respuesta fue un golpe seco en su pecho. Él se tambaleó hacia atrás, murmurando incoherencias. De pronto, soltó una carcajada amarga. «Entonces muérete tú también», escupió, y salió corriendo bajo la lluvia. Esa misma noche, un vecino llamó a la policía. Un hombre borracho gritaba en la calle, lanzando piedras a las ventanas. Cuando los agentes llegaron, Álvaro estaba arrodillado en el barro, gritando su nombre una y otra vez. «Claudia, Claudia, no me dejes». Lo detuvieron, pero fue liberado al día siguiente. Desde entonces, empezó a seguirla a distancia, en la farmacia, en la iglesia, incluso afuera del hospital. A veces dejaba flores en la puerta, otras simplemente se quedaba observando desde la acera opuesta. Su sombra se volvió una presencia constante, silenciosa y perturbadora. Diego intentó mantener la calma, pero el miedo se le notaba en la mirada. «Si vuelve a acercarse, llamaré a la policía». Claudia asintió, aunque sabía que el pasado no se detiene con una denuncia. Un par de semanas después, Isabella reapareció. Aparentemente había salido bajo fianza, y no perdió tiempo en buscar venganza. Publicó en redes una serie de mensajes venenosos. Algunos fantasmas fingen ser víctimas para esconder su culpa, como la traición se disfraza de inocencia. Las fotos adjuntas mostraban viejas imágenes manipuladas de Claudia,
tomadas antes de su desaparición. Los comentarios no tardaron en llegar, así que no estaba muerta, siempre hay dos versiones de la historia, pobrecito Álvaro, cayó en manos de una manipuladora, Claudia leyó cada palabra en silencio, mientras Diego trataba de quitarle el teléfono. No leas eso, amor, no vale la pena, pero ella apretó los labios y dijo, no quiero volver a huir, esta vez voy a enfrentarla. Días después, aceptó una entrevista para aclarar la verdad. Su voz tembló al principio, pero poco a poco recuperó la firmeza. Durante años creí que el amor podía curar el daño, me equivoqué, el amor sin respeto solo destruye, no odio a nadie, pero merezco vivir sin miedo. El video se volvió viral, miles de mujeres compartieron su historia, los comentarios cambiaron, qué valiente, qué mujer tan fuerte, ella sobrevivió a todo, Isabella, al ver su plan derrumbarse, perdió el control. Una noche irrumpió en el edificio donde Claudia vivía, gritando insultos, golpeando la puerta. Diego llamó a la policía, y cuando llegaron, la encontraron armada con una botella rota. La detuvieron por agresión e intento de allanamiento. Esa fue la última vez que alguien la vio en libertad. Semanas después, el juicio confirmó su condena por fraude y violencia. La prensa la llamó la viuda del fraude, y su nombre se volvió sinónimo de vergüenza. Claudia asistió al juicio, no por venganza, sino por cerrar un capítulo. Cuando Isabella la vio entrar en la sala, gritó, tú me lo quitaste todo, eres tú quien debería estar muerta. Claudia no respondió, solo la observó con calma, como quien mira un espejo roto. El juez ordenó silencio. Isabella fue condenada a 15 años de prisión. Esa misma tarde, Claudia salió del tribunal y respiró el aire frío del invierno. Era la primera vez, en mucho tiempo, que no sentía miedo. Tomó la mano de Diego y dijo en voz baja, ahora sí puedo empezar de verdad. Las semanas pasaron sin sobresaltos, por primera vez en muchos años. Claudia podía dormir sin despertarse en medio de la noche con el corazón acelerado. El aire de la casa olía a pan recién hecho y flores secas. Diego llegaba cada mañana con una sonrisa y un beso en la frente, como si todavía temiera que todo fuera un sueño que podía desvanecerse. Una tarde, él se arrodilló en el jardín, bajo la sombra del limonero que don Manuel había plantado años atrás, sacó una pequeña caja de terciopelo azul, la abrió y dijo, con la voz quebrada pero firme, no quiero prometerte un cuento de hadas, solo una vida real contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas rodaron por el rostro de Claudia sin que ella pudiera contenerlas. Sí, susurró, y ambos se abrazaron bajo la luz dorada del atardecer. Doña Rosa los observaba desde la ventana, secándose las lágrimas con el delantal. Por fin, su niña iba a ser feliz. El día de la boda amaneció despejado. El mar, visible desde la iglesia del pueblo, brillaba como un espejo de plata. Claudia vestía un traje sencillo, blanco como la espuma, no necesitaba más adornos. Su mirada serena y su sonrisa bastaban. Diego la esperaba en el altar, nervioso, jugueteando con los dedos. Cuando ella entró, todo el mundo guardó silencio. Era como si incluso el aire contuviera la respiración. Don Manuel la llevó del brazo hasta él frente y, antes de entregarla, murmuró, hija, tu madre estaría muy orgullosa. Las campanas repicaron con fuerza, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Claudia repitió cada palabra como si sellara un pacto con la vida misma. Cuando los declararon marido y mujer, los aplausos estallaron. Ella no lloró, solo cerró los ojos y sonrió. Esa misma tarde, mientras los invitados brindaban, Claudia se apartó un momento y revisó su teléfono. Un número desconocido le había dejado un solo mensaje de voz. Lo escuchó, la voz de una mujer mayor, temblorosa, rompía el silencio. Claudia, soy Doña Rosa, la madre de Álvaro, solo quería desearte felicidad, y contarte algo. Su tono se quebraba cada vez más. Álvaro, ya no está. Después de todo lo que pasó, perdió el juicio, no quiso defenderse, no quiso vivir. Isabella, ella murió también y yo ya no tengo fuerzas. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, le diste a mi hijo el único amor verdadero que conoció. Claudia se quedó inmóvil, con el teléfono entre las manos. Por un instante, el murmullo de la fiesta desapareció. El viento movía las cortinas, trayendo el eco distante de las olas. Diego se acercó, notando su expresión. Todo bien. Ella respiró hondo, guardó el teléfono y asintió. Sí, solo,
cerrando una puerta que debía cerrarse hace mucho. A la mañana siguiente, los periódicos locales traían la noticia: ex-empresario condenado por homicidio muere en prisión, como escándalo de corrupción y crimen pasional sacude a la capital. El artículo relataba cómo, tras la ruina de su empresa, Álvaro había perdido todo: dinero, reputación y cordura. En un arrebato de furia, atacó a Asterisco Isabella, y luego, arrepentido, llamó él mismo a la policía. Su madre fue la única que asistió al entierro. Asterisco Claudia no lloró no por falta de compasión, sino porque ya no quedaban lágrimas que ofrecer. A veces el perdón no se pronuncia, simplemente se respira. Los meses siguientes fueron un renacer. Claudia y Diego se mudaron al este, a una casa frente al mar. Ella abrió un pequeño taller de cerámica, él siguió trabajando en el hospital. Cada tarde, después de cerrar, ella se sentaba en la terraza a ver el atardecer. Las gaviotas cruzaban el cielo, y el viento traía olor a sal y libertad. Una tarde, mientras pintaba una vasija, Diego llegó con una carta en la mano. Vino de España, dijo con una sonrisa, es de tu libro. El libro, una recopilación de sus relatos y memorias, había sido publicado meses antes. La carta era de una lectora anónima. Querida Claudia, leí tu historia. Yo también viví con miedo mucho tiempo, pensé que jamás volvería a confiar, ni a reír. Gracias por recordarme que sobrevivir también es una forma de amor. Claudia dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón, luego miró a Diego y sonrió. ¿Te das cuenta? Nuestra historia ayudó a alguien, no solo a alguien, respondió él, te ayudó a ti misma. Pasó el tiempo, y la vida se volvió sencilla. Las mañanas olían a café y pan tostado. Los domingos, doña Rosa los visitaba, llevando siempre un ramo de flores silvestres, y aunque el pasado seguía existiendo, ya no dolía, era solo una historia que había terminado. Un día, Claudia escribió en su diario: durante años creí que la felicidad era algo que debía alcanzarse, hoy entiendo que la felicidad es poder despertar sin miedo, mirar el mar y saber que sobreviví. Esa noche, antes de dormir, Diego le tomó la mano. ¿Sabes algo?, dijo, a veces pienso que si el dolor no te hubiera roto, nunca nos habríamos encontrado. Claudia apoyó la cabeza en su pecho. Entonces que valga la pena todo lo roto. La luna entraba por la ventana, bañando el cuarto con una luz tranquila. Afuera, las olas seguían rompiendo, igual que siempre, recordándole que la vida, aunque duele, nunca deja de moverse. Y así, por fin, Claudia tuvo paz, una paz ganada con lágrimas, con cicatrices, con valentía, la clase de paz que no se pide, sino que se construye. Los años pasaron sin ruido, como una brisa constante que va puliendo las aristas del alma. Claudia ya no era la misma mujer que había sido. Las heridas se habían convertido en cicatrices, y las cicatrices, en marcas de supervivencia. El taller de cerámica se transformó en algo más grande, un espacio donde otras mujeres podían aprender, crear, sanar. Al principio eran solo 3, luego 10, después docenas, todas con historias distintas, pero con un mismo hilo invisible: la necesidad de volver a creer en sí mismas. Claudia las escuchaba con paciencia, sin juzgar. A veces bastaba con un gesto o una mirada para que la otra persona comprendiera que no estaba sola. Así nació la idea de fundar una organización. La llamó Renacer, porque eso era lo que todas habían hecho de una forma u otra. Con el apoyo de Diego y de sus padres, Renacer creció rápidamente. No solo brindaban talleres y acompañamiento psicológico, sino también refugio para mujeres que escapaban de relaciones violentas. Cada historia que llegaba era un espejo distinto del pasado de Claudia, cada sonrisa nueva, una pequeña victoria contra el dolor. Una mañana, mientras preparaba una exposición de sus obras, Claudia recibió una visita inesperada, una joven de unos 20 años, delgada, con una carta en la mano. ¿Eres tú la señora Claudia?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondió ella, sonriendo. ¿En qué puedo ayudarte? La muchacha bajó la mirada. Mi madre siempre me hablaba de ti, se llamaba Lucía, estuvo en tu refugio hace años. Recuerdo a Lucía, dijo Claudia, conmovida. Era una mujer muy valiente. La joven asintió. Ella murió hace unos meses, pero antes de irse me pidió que te entregara esto. Era una nota breve, escrita con letra apretada y temblorosa. Claudia, gracias por haberme enseñado que una mujer rota aún puede brillar. Si un día mi hija llega a ti, dile que no tenga miedo de vivir, porque el amor verdadero empieza cuando uno se ama a sí mismo.
Claudia apretó la carta contra el pecho, los ojos húmedos, después abrazó a la joven, como si en ese gesto pudiera devolverle un poco de la fuerza de su madre esa noche, mientras el mar golpeaba suavemente las rocas. Claudia escribió en su diario: sobrevivir no fue mi castigo, fue mi segunda oportunidad. No todos los finales felices tienen risas. Algunos solo tienen paz, y la paz, después de todo, también es una forma de amor. Diego entró al estudio y la encontró escribiendo, concentrada, con una vela encendida. Le rodeó los hombros desde atrás y preguntó en voz baja: ¿qué escribes ahora, mi amor? Ella sonrió, sin dejar de mirar la hoja. El cierre de mi historia. ¿Y cómo termina? Claudia lo miró, y en sus ojos ya no había tristeza. Solo calma. No termina, dijo, porque las historias que nacen del dolor no se acaban, solo cambian de forma. Él la besó en la frente, y ambos se quedaron mirando el fuego de la vela, que parpadeaba al ritmo del viento. Afuera, las gaviotas aún cruzaban el cielo, y el mar seguía siendo el mismo testigo silencioso de todo lo vivido. Años después, el nombre de Claudia Rivera, la mujer que transformó el sufrimiento en esperanza, apareció en periódicos y conferencias. Fue invitada a hablar en universidades y foros internacionales, pero ella siempre repetía lo mismo: no soy una heroína, solo alguien que decidió no morir por amor. Cada vez que una mujer nueva llegaba a renacer, Claudia la recibía con la misma frase con la que un día empezó su propia sanación: si estás aquí, es porque sobreviviste, y eso ya es una victoria. Al final del día, cuando todos se iban, Claudia solía caminar sola hasta la playa. Se sentaba sobre la arena húmeda, mirando el horizonte teñido de naranja y violeta. Cerraba los ojos y respiraba profundamente. En esos momentos, a veces creía escuchar una voz antigua, suave, como un eco lejano, la voz de Doña Rosa, de Lucía, de todas las que alguna vez amaron y perdieron. Y entonces sonreía, porque comprendía que nada de lo que había vivido fue en vano, ni el dolor, ni las lágrimas, ni el miedo. Todo había servido para llevarla hasta allí, a ese instante preciso donde el pasado ya no dolía, sino que la sostenía. El sol caía despacio sobre el mar, y ella pensaba: al final, no se trata de olvidar, sino de aprender a recordar sin sangrar. Una ola más grande que las otras llegó hasta sus pies, mojándole el vestido. Claudia rió como una niña, levantándose para no empaparse. Diego, que la había seguido sin hacer ruido, la abrazó por detrás. ¿Qué haces, loca? ¿Vas a pescar un resfriado? Déjame, respondió ella riendo, es que el mar me está saludando. El viento sopló fuerte, levantando su cabello y llevándose consigo los últimos restos de tristeza que quedaban. Y así, entre risas y espuma, con el cielo incendiado de colores, Claudia Rivera supo, al fin, que su historia no era una tragedia, sino un renacer. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.